And we're coming to the second part of this lesson. Y venimos a la segunda parte de esta lección. Lifting up holy hands. Levantando manos santas. We're talking about prevailing prayer. Estamos hablando de la oración And prevaleciente. in this lesson, Y en esta lección we're going to deal specifically with those things that hinder. vamos a tratar específicamente con esas cosas que impiden. So we're reading in Psalms 24, verses 4 and 5. Entonces leemos Salmos 24, versículos 4 y 5. El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas ni jurado con engaño, él recibirá bendición de Jehová y justicia del Dios de salvación. And then in Psalm 66 at verse 18. Y luego el Salmo 66, versículo 18. Si en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. If we allow in our life Si nosotros permitimos en nuestra vida that which we know to be sin, aquello que sabemos que es pecado, it will prevent us from praying through to God. nos va a nosotros prevenir de orar y acercarnos a Dios. Whenever you find the word iniquity, as it's used here, En donde sea que tú encuentres la palabra iniquidad, it usually means willful. usualmente significa voluntario. It means we're operating in ourselves, Eso quiere decir que estamos operando en nosotros in mismos, self-will. en una voluntad propia. And all fellowship with God is rendered impossible Y toda comunión con Dios es imposible by unjudged sin in our life. cuando hay pecado injustificado en Now, nuestra this vida. is obvious when you consider the character of God. Ahora bien, esto es obvio cuando tú consideras el carácter de The Dios. Bible said God is light, La Biblia dice Dios es luz and in Him there is no darkness at all. y no hay ninguna tinieblas en Él. If we say that we have fellowship with Him Si decimos que tenemos comunión con Él and walk in darkness, y andamos en tinieblas, then we lie and do not the truth. entonces mentimos y no decimos verdad. 1 John chapter 1 verses 5 and 6. Primera de Juan, capítulo 1, versículos 5 y 6. It was to God's people that Isaiah wrote these words. Y fue al pueblo de Dios que Isaías escribió estas palabras. Your iniquities have separated between you and your God, Vuestras iniquidades han hecho separación entre vosotros y vuestro Dios. and your sins have hid His face, Y vuestros pecados han hecho ocultar su rostro, that He will not hear you. para que Él ya no les oiga. Isaiah 59 verse 2. Isaías 59, 2. Now the hands that are be lifted up to God Ahora bien, las manos que van a ser levantadas a Dios, as we approach the hill of God a medida que nos acercamos al lugar de Dios, must be holy hands. deben de ser manos santas. Lest God should say to us, as He did to His ancient people Israel, Como Dios nos, a menos que Dios nos haga a nosotros como lo hizo a su pueblo de Israel. you spread forth your hands, when you spread forth your hands, I'll hide my eyes from you. Cuando ustedes extiendan sus brazos, yo esconderé mi rostro de vosotros. Yea, when you make many prayers, I'll not hear you, Y aun cuando hagan muchas oraciones, no les oiré. because your hands are full of blood. Porque sus manos están llenas de sangre. Isaiah chapter 1 and verse 15. Isaías capítulo 1, versículo 15. The situation was one that they could remedy, La situación era una situación que podían remediar. but because they refused, Pero a causa que rechazaron, God said, I won't hear you. entonces Dios les dijo, ya no los voy a oír. It's a situation that you and I can remedy. Y es una situación que tú y yo podemos remediar. If there is in our lives Si está esto en nuestra vida, something that God does not allow, algo que Dios no permite, then we stop the channel of Entonces- prevailing prayer. detenemos el canal de la oración que prevalece. And that means revival cannot come. Y eso quiere decir que el avivamiento no puede venir. But it is now, as it was then, a situation Pero that es- can be remedied. Ahora, como lo fue entonces, una situación que puede ser The remediada. message continued. Isaiah said, Isaías continúa su mensaje. wash you, Lavaos, make you clean, put away the evils of your doing limpiaos, dejar esas cosas de maldad from before my eyes. de delante de mis Verse ojos. 16, Versículo 16. he said, cleanse your hands. Él dice, limpien sus I manos. can't hear your hands are blood, Yo no puedo oírle, sus manos tienen sangre. Laven sus manos and I'll hear you. y yo los oiré. Now the blood to cleanse Ahora la sangre que and the limpia water to sanctify y el agua para are santificar available today, están disponibles ahora and they can be applied by confession and faith. y pueden ser aplicadas por la confesión y por la fe. 1 John chapter 1 and verse 9, Primera de Juan capítulo 1 versículo 9 and Acts 28 or 26 and 18. y Hechos 26, 18.
if you and I harbor some sin, Si tú y yo escondemos el be it pecado, thought, be it word, be it deed, ya sea por palabra, pensamiento o hecho, then we need not make any pretense of praying entonces no debemos pretender orar until that sin is confessed and repented of. hasta que ese pecado sea confesado y nos hayamos arrepentido For de él. God says, Porque Dios dice, bring no more vain oblations. ya no traigan más ofrendas vanas. Your incense is an abomination unto me. Vuestro incienso es una abominación para mí. Isaiah 1:13. Isaías 1:13. Now such prayers, according to the word of God, Ahora bien, estas oraciones, de acuerdo a la palabra de Dios, are not only effective, no son solamente efectivas, but they're an insult to the throne of God's no holiness. solamente son inefectivas, sino que también son un insulto a la santidad de Dios. People that come before God La gente ha venido delante de Dios with no sin in their lives sin ningún pecado en su vida, con pecados conocidos en su vida, are an insult to the holiness of God. son un insulto para la santidad de Dios. Greater than an earthly subject who would appear before the king. Mucho más que un tema terrenal que venga a un rey. You and I know that if we were going to be brought before the king or the president, Tú y yo sabemos que si nosotros vamos a ser llevados al presidente de la república o a un we'd rey, not go there filthy and dirty. no vamos a ir ahí todos sucios, We'd never. nunca James, addressing saints, said, iremos así. Santiago dice, cleanse your hands, you sinners. limpien sus manos, pecadores, Purify your hearts, you double-minded. purifiquen sus corazones vosotros de doble ánimo. And he was addressing the people of God. Y él se dirigía al pueblo de Dios, People just like you and I. gente como tú y yo. Now, in our last lesson, En nuestra última clase we made it plain that being born again hicimos muy claro que nacer de nuevo does not necessarily no necesariamente make you pure enough to really prevail with God. te hace lo suficientemente puro para prevalecer con Dios, To climb that holy hill, to intercede with the Almighty. para entrar al monte santo, para interceder delante de Dios. There must be a manifest holiness of that life. Tiene que haber una santidad manifiesta en esa vida. We're going to prevail with God. That must be a holiness that works its way out in our life. Si nosotros vamos a prevalecer con Dios, esta santidad tiene que operar en nuestras vidas. So we deal with those things that hinder prayer, Entonces estamos tratando con estas cosas que impiden la oración. and you found in the lives of people that have been born again. Y las encuentras en las vidas de las personas que han nacido de nuevo. The first thing we deal with is idolatry. Y la primera cosa que queremos tratar es idolatría. In addition to general sins and iniquity, there are specific sins Y aparte de pecados generales e iniquidad, hay pecados específicos that are specifically mentioned in the Bible que son específicamente mencionados en la Biblia, that are barriers to prevailing prayer. que son barreras para la oración And prevaleciente. these sins must be closely watched in our life. Y estos pecados tienen que ser muy bien observados y detectados en nuestras vidas. One of these sins is idolatry. Y uno de estos es la idolatría. God hates nothing worse than idolatry, Dios no aborrece nada mayor que la idolatría. because idolatry makes God what he is not. Porque la idolatría hace que Dios sea lo que Dios no es. When you imagine things about God Cuando tú te imaginas cosas acerca de and Dios act like they're so, y actúas como si fueran that así, is the essence of idolatry. esa es la esencia de la idolatría. To some of the elders of Israel, God had to say, A algunos de los ancianos de Israel Dios les tuvo que these decir: men have set up idols in their heart. estos hombres han establecido ídolos en sus corazones. Should I be inquired at all by them? ¿Seré hallado acaso por ellos? Ezekiel 14:3. Ezequiel 14:3. He said, some of these elders Él dijo: algunos de estos ancianos have idols in their heart. tienen ídolos en sus And he corazones. said, should I be inquired of them at all? ¿Acaso yo voy a ser hallado por ellos? God will turn his face from those who cherish idols in their heart. Dios va a voltear su rostro de aquellos que buscan ídolos y tienen ídolos y acogen ídolos en sus corazones. To submit to a proper relationship between the sovereign and the suppliant Someterse en la relación correcta entre los soberanos is the foundation of all prayer. y la súplica es el fundamento de toda la oración. And idolatry denies this very thing. Y la idolatría niega esto. How can you and I ¿Cómo es que tú y yo to expect the one who we profess to love more than anything podemos esperar a aquellos que nosotros profesamos
más que cualquier otra cosa, to hear our petition when He sees in our heart that which challenges His supremacy. ¿cómo podemos nosotros esperar recibir cuando tenemos dentro de nuestro corazón eso que no está de acuerdo con Dios? If there's anything in your life Si hay algo en tu vida that's more important to you than God, it's an idol. que es más importante que Dios para ti, es Some un people, ídolo. it's their money. Para algunos es el dinero. Some people can't tithe. Algunos no pueden diezmar. That money is their God. Su dinero es su Dios. Some people, it's their family. Para algunos es su familia. Whatever is more important than God, Lo que sea más importante que He Dios, is your God. eso es tu Dios. Now, how can a God that you say you love more your house, your wife, your Ahora children, bien, ¿cómo puede un Dios que tú dices que amas más que a tu mujer, tu esposa, tus hijos, tu familia, tu casa? how can that God honor your prayers ¿Cómo ese Dios puede honrar tus if He oraciones? sees that there's something in your life Si Él ve que hay algo en tu vida that challenges His place of supremacy, que lo desafía a Él su lugar de supremacía, that challenges His lordship over your life? que desafía su señorío sobre tu vida? He cannot honor you. Él no puede honrarte. Let us remember when we pray, Recordemos nosotros cuando oremos all things are naked before Him with whom we have to do. que todas las cosas están desnudas frente a Él. Hebrews 4:13. Hebreos 4:13. Now, an idol may be defined as any person or thing Ahora bien, un ídolo puede ser definido como cualquier persona o cosa that has robbed God the first place in your life. que ha robado a Dios el primer lugar en tu vida. That's the reason Jesus said to the covetous, Esa es la razón por la cual Jesús le dijo al codicioso: covetousness is idolatry. la codicia es idolatría. That man who wouldn't bring his tithe to the house of God, Los hombres que no traen sus diezmos a la casa de Dios, that tithe has become his God. ese diezmo ha venido a ser su Dios. He cannot come before God Él no puede venir delante de Dios and offer himself with that idol in his heart y ofrecerse a sí mismo con ese ídolo en su and corazón expect God to answer it. y esperar que Dios le responda. I pastored one church 35 years. Yo pastoreé una iglesia por 35 años I learned a lot of things. y aprendí muchas cosas. I learned that man Yo aprendí que ese hombre that wouldn't support the house of God, que no apoyaba económicamente la casa de Dios, he was the man Jesus was talking about de ese hombre Jesús estaba hablando when he said you cannot serve God in mammon. cuando él dijo no puede servir a Dios y a la riqueza. Mammon is money. La riqueza es el dinero, He said you'll love one and hate the other, porque vas a amar a uno y aborrecer al or otro, hate the one and love the other. o aborrecer a uno y amar al You otro. can't serve both of them. No puedes servir a los dos. And there's nothing so likely to be your God like money. Y no hay nada que pueda ser más tu Dios que el dinero. When a man has broken that covetousness, Cuando el hombre ha roto esa codicia, he's moved a long ways in the pathway with God. se ha movido mucho en el camino con Dios. Let us remember this. Recordemos esto. Now, when a relationship between a friend or a loved one Cuando una relación entre un amigo o una amada, una persona is amada, causing the spiritual life to decrease, está causando que tu vida espiritual descienda, you may be sure that that one has become an idol. estate seguro que esa persona ha venido a ser tu ídolo, Whether it be husband, wife, or children. ya sea esposo, esposa o hijos. When we're seeking first our business interests Cuando estamos buscando primeramente nuestros intereses de negocio, and are more concerned about our material prosperity than our spiritual life, estamos más interesados en nuestra prosperidad material que en nuestra prosperidad espiritual. we need to examine ourselves. Entonces debemos examinarnos a There's nosotros an mismos. idol in that heart. Hay un ídolo en ese corazón. There's something there closer than God is. Hay ahí que está más cerca a ti que Dios. These are things we have to look at. Y estas son cosas que debemos ver. When home and family Cuando el hogar y la familia become the be-all and end-all, vienen a ser el medio y el fin, and we're prepared to compromise our belief to please them, y estamos dispuestos a ceder en nuestras creencias para agradarles a ellos, when some pastime, a recreational interest, cuando un hobby becomes an absorbing passion, viene a ser una pasión que te absorbe, when we're more concerned about our outward appearance cuando estamos más interesados de nuestra apariencia than externa we are about the state of our heart, que de nuestro estado del corazón, when our minds are full of material possessions or some human ambition, cuando nuestras mentes están llenas de posesiones materiales o ambiciones humanas, we are as guilty of idolatry somos tan culpables de idolatría as any Israelite who bowed himself to an image. como cualquier israelita que se postró ante una imagen. What agreement has the temple of God with Baal or with idols?
¿Qué unión, qué acuerdo hay entre Baal y Dios? When there's anything in this life Cuando hay cualquier cosa en esta vida that tends to replace God, que tiende a reemplazar a Dios, you may as well bow your knee to Baal. quizás también tú te has postrado ante Baal. That's an idol. Ese es un ídolo And it'll stop the pathway to God. y va a detenerte de tu camino a Dios. Be no answered prayer to that kind of No prayer. va a haber respuesta a esa oración. It is true that when idols are detected, Es verdad que cuando los ídolos son detectados, they must be ruthlessly exterminated. ellos deben ser cruelmente exterminados. When the Word of God exposes such in your heart, Cuando la palabra de Dios expone esto en tu they corazón, must be removed. There can be no place. tienen que ser quitados y echados fuera para que ya no haya lugar para ellos. But since prevention is better than a cure, Pero ya que la prevención es mejor que la misma cura, we need to give heed to the warning of 1 John. debemos tomar oído a la advertencia de Primera de Juan. Guard yourself from idols, Cuidaos, guardaos de los ídolos. but know what an idol is. Pero sabe qué cosa es un ídolo. Then guard yourself from these. Y cuídate de esto. A sure preventive Una prevención segura to any idolatry in the heart de cualquier idolatría en un corazón is to maintain our first love toward Christ. es mantener nuestro primer amor para Dios. To have one passion in life. Tener una sola pasión en la vida. That's a passion of Jesus. Y esa es la pasión de solo Cristo. I've learned Yo he aprendido that if I love Jesus more than my wife, que si yo amo a Jesús más que a mi esposa, then I love my wife more than I'd be capable of loving her otherwise. entonces voy a amar a mi esposa más de lo que yo podría ser capaz de amarla. If I put him first, Si yo lo pongo a él primero, then it'll always be a better place for those around us. entonces siempre va a haber un mejor lugar para aquellos que nos rodean. This is what he meant when he said to the church of Ephesus, Eso es lo que quiso decir cuando le dice a los efesios: you have left your first love. han dejado su primer amor. Something else. Algo. The work of God can become an idol. La obra de Dios puede ser un ídolo. You can get so much in love with the work Tú puedes enamorarte tanto de la obra that you don't have time for the person. que ya no tienes tiempo para la persona. I know people who are workaholics spiritually, Yo conozco gente que son adictos a la obra but espiritualmente, never have time to pray. pero nunca tienen tiempo de orar. I can tell you can work, support that wife, Yo te puedo decir, tú puedes trabajar mucho, take care apoyar a of tu her material esposa, needs, proveer materialmente but para if sus you don't take necesidades, time to talk to her, pero si tú no tomas tiempo para hablar con to ella, pay a little attention to her, para prestarle atención, there's going to something happen to that relationship. algo va a pasar con esa relación. And you can work for him, Y tú puedes trabajar para but él, he wants me to love him. pero él quiere que yo le ame. They were very much occupied with the work, the Ephesians. Estaban muy ocupados con las obras, los They done efesios. things that were right, Hacían cosas que estaban bien, but their love now is toward the work and not Jesus himself. pero sus obras estaban dirigidas a su amor estaba dirigido hacia sus obras y no hacia Jesús mismo. I've preached in churches for preachers Yo he predicado en iglesias para predicar a los who predicadores I know never pray. que yo sé que nunca oraban. I go to preach for a man. Y una vez le prediqué a un hombre I said, now, is the church open early in the morning? y yo le dije, la iglesia está abierta en la mañana temprano. What do you call early, he says. Y él dijo, ¿a qué le llamas temprano? All said around 5 o'clock. Yo le digo, bueno, como a las 5 de la Why would it mañana. be open then? Y él dijo, ¿para qué va a estar abierta? That's when I pray. Y eso es cuando yo oro, le digo, esa es la hora en la cual yo oro. When do you pray? ¿Cuándo es que tú oras? Le You digo, don't have no time to pray. tú no tienes tiempo para orar. He's made an idol Él había hecho un out ídolo of the church, de la iglesia, out of the work of the church. de la obra de la iglesia. My God, help us to see. Que Dios nos ayude a ver It's so easy to have an idol in that que es heart. tan fácil tener un ídolo en nuestros corazones. Even the work of God can become an idol to your heart. Aún la misma obra de Dios puede ser un ídolo en tu That corazón. work becomes more important than the Lord Jesus himself. Cuando esa obra viene a ser más importante que el mismo Señor Jesús. Just as idolatry is an insuperable obstacle to prevailing prayer, Tal como la idolatría es un obstáculo insuperable para poder llegar a la oración prevalecedora, just so también así, is an all-consuming passion for Jesus, una pasión ferviente por Jesús a mighty factor in prevailing prayer. es un factor muy poderoso para la oración prevaleciente. An idol will keep you from prevailing, Un ídolo te va a alejar de prevalecer, but an all-consuming love for Christ pero un amor que te consume
will be the factor of prevailing. va a ser un factor de prevalecer. Delight yourself in the Lord, Deleítate en el Señor and He'll give you the desire of your heart. y Él te dará las peticiones de tu corazón. Because He set His love upon me. Porque Él ha puesto su amor sobre mí. He shall call upon me, and I will answer him. Él me clamará y yo le responderé. Psalms 91, verse 14 and 15. Salmo 91, versículos 14 y 15. All the great intercessors of the Bible Todos los intercesores grandes de la Biblia have been characterized by an intense love for God. han sido muy caracterizados por un amor muy intenso hacia They were Dios. driven by a love for God. Eran guiados por un amor hacia You Dios. find all over this world where the apostles died. Y ustedes pueden ver a lo largo de todo este planeta donde que murieron los apóstoles. In Kiev, the capital of the Ukraine, En Kiev, la capital de Ucrania, Andrei died. Andrés murió. In Ossetia, En Asetia, Matthew died. Mateo murió. In India, En India, Thomas died. murió Tomás. Driven by love for Christ, Llevado por un amor a Cristo to secure for him that for which he had purchased with his blood. para asegurar en él aquello que él había adquirido con su sangre. All great intercessors Grandes intercesores have been characterized with this love. han sido caracterizados por este amor. That is one of the marks of their lives. Esa es una de las evidencias de sus vidas. And that is the one mark that will keep you and I from idols. Y esa es una de las evidencias que te va a mantener a ti de fuera de los ídolos. I married my wife in 1946. Yo me casé con mi esposa en 1946. That is 3 years before I became a Christian. Eso es 3 años antes de ser cristiano. My life had been a mess. Mi vida era un desastre. But she is the only one I met that wanted to keep. Pero ella era la única que me podría soportar. And I married her. Y entonces me casé con ella. Wasn't a Christian for 3 years. Yo no era cristiano por 3 años. I can tell you in 49 years, Pero yo le voy a decir, en 49 años, never been unfaithful to that lady nunca fui infiel a esa mujer. because I loved her. Porque yo la amaba. I could never imagine me looking her in the eye Nunca podría imaginarme mirarle a los ojos and having been unfaithful to her. y haber sido infiel a ella. And I can't imagine Y no puedo imaginarme coming to this altar venir a este altar and been unfaithful to God. y ser infiel a Dios. It is that love for Him Es ese amor hacia Él keeps que mantiene the idol out of that heart. a ese ídolo fuera del corazón. If that love for Jesus Si ese amor por Jesús, that was there when you were born que again estuvo ahí cuando tú naciste de nuevo, has not left, no te ha abandonado, He will keep you from idols. Él te va a mantener a ti de los ídolos. The second hindrance I want to deal with El segundo impedimento con el cual yo quiero tratar is an unforgiving spirit. es un espíritu que no perdona. I believe that's the most prevailing sin in the church Y today, yo creo que ese es el pecado más común en la iglesia hoy en día. is a spirit of unforgiveness. Es un espíritu de falta de perdón. Somebody done us wrong, Alguien nos ha hecho algo mal. or we thought they done us wrong. O quizás creímos que nos hizo algo mal. We believe we have a right to be bitter, Pensamos que tenemos el derecho de estar amargos. and so we don't forgive. Entonces no perdonamos. Or we say we do, O decimos que sí. but it's still Pero there. está ahí We todavía. don't forget it. No nos lo And olvidamos. every time something comes up, here it is. Y cada vez que algo sucede, esto sale. This is a common obstacle to prevailing prayer. Ese es un obstáculo común para la oración prevaleciente. Jesus said, when you stand praying, Jesús dijo, cuando tú te pares y ores, if you have aught against your brother, si tú algo tienes forgive him, contra tu hermano, anda y perdónalo, that your Father in heaven may forgive you. para que tu Padre en los cielos te perdone a ti. Mark 11:25. Marcos 11:25. That says, Ahí dice, if you won't forgive your brother, si tú no vas a perdonar a tu hermano, God won't forgive you. Dios no te va a perdonar a ti. Now you're operating as a sinner. Entonces simplemente estás operando como un pecador. How many preachers get in the pulpit to preach, ¿Cuántos predicadores están en el púlpito y predican? yet they're angry at some member that didn't treat him right? Sin embargo, aún así predican molestos con algún miembro que no les trató bien. Every time you talk to him, he's got to tell you what's wrong. Y cada vez que tú le hablas, él te va a decir lo que está mal. That means he's not forgiven, Eso quiere decir que él no ha perdonado, because he never forgave. porque él nunca perdonó. You just listen to it. Solo piensa y escucha esto. I talked to a preacher once. Yo una vez le hablé a un He'd predicador, been a preacher a long time. y él había sido predicador por mucho And he tiempo. was telling me of all the problems he had as a Y preacher. él me estaba contando de todos los problemas que él tenía como And I said predicador. to him, Y yo le dije, I've had problems, I yo know. he tenido problemas, yo lo sé. But I tell you, I have a hard time remembering. Pero yo le voy a decir, yo tengo un problema muy difícil en acordarme de esos problemas. Just one day like today. Solamente un día como hoy. Just one day like today. Solo un día como hoy. In the presence of God.
en la presencia de Dios, then what are troubles? entonces, ¿qué cosa es lo que me preocupa? I tell you, I have a hard time remembering the difficult things. Yo le voy a decir una cosa, yo paso dificultades tratando de recordar las cosas Because difíciles, He's been so good to me. porque Él ha sido tan bueno para mí. Aleluya. 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 Amén. In the pattern prayer of the Lord Jesus, En la oración que nos enseñó el Señor Jesús, the fact that we've forgiven our debtors el hecho de que nosotros perdonemos a nuestros deudores is given as a ground for us being forgive our debts. se nos da como base para que veamos que ha sido perdonada también nuestras deudas. And at the conclusion of that prayer, Y en la conclusión de esta oración, Jesus showed that the reverse of that was also true. Jesús mostró que el reverso de eso también es verdad. He said, if you don't forgive, Él dijo, si tú no then perdonas, you will not be forgiven. entonces no serás perdonado. If you're at an altar pleading with God for any need, Si tú estás en el altar rogándole a Dios por cualquier necesidad, and you haven't forgiven a brother or a sister, y tú no has perdonado a tu hermano o a tu hermana, then you're wasting your time. entonces estás perdiendo tu tiempo. You need to leave that gift on this altar Debes dejar tu ofrenda en el altar and go make it right with your brother y and sister. anda, arregla bien las cuentas con tu hermano o tu Come hermana. back to this Y altar luego vuelve al altar and you'll find an answer. y encontrarás respuesta. But if you want to hold on to that unforgiven Pero spirit, si tú te quieres mantener y agarrar de ese espíritu que no you perdona, can believe this one thing. tú vas a saber esto. You can pray till you faint. Vas a orar hasta desmayar, God will not hear you pray. pero Dios no te va a oír. If there's anybody that you and I have not forgiven, Si hay una persona que quizás tú y yo no hayamos perdonado, we cannot be forgiven. no podemos ser perdonados. Therefore, it's impossible to prevail with God Por lo tanto, es imposible prevalecer con Dios, because sinners cannot prevail at this altar. porque los pecadores no pueden prevalecer en este altar. That sin of unforgiveness Ese pecado de falta de perdón will break it down. va a destruir. Now, there are two aspects of forgiveness in the New Testament. Ahora bien, hay dos aspectos de falta de perdón en el Nuevo And Testamento. the failure to distinguish between them leads to confusion. Y el fracaso de distinguirlos nos puede llevar a la confusión. And it leads to the erroneous theory that the teaching of Christ in the gospel do not apply in this age. Y nos guía a la errónea enseñanza que las enseñanzas de Jesús en el Nuevo Testamento no se aplican a nuestra época. Now, first of all, Ahora, en primer lugar, there is the initial forgiveness of the sinner when it comes to Christ. está el perdón inicial del pecador cuando recién viene a Cristo. But then you come to Him at that time Pero tú vienes a Él en ese momento and you confess you're a sinner. y tú confiesas que eres pecador. You can't confess your sins. Tú no puedes confesar tus I was pecados. 27 years old. Yo tenía 27 años. Sometimes I've been so drunk when I sinned, didn't know what I did. Muchas veces yo estaba tan borracho y no sabía lo que había hecho. How could I confess that to God? ¿Cómo podía confesar lo que yo ni recuerdo que he hecho a All I Dios? could confess was, Todo lo que yo podía confesar era: God, be merciful to me, a sinner. Dios, ten misericordia de mí, pecador. Because it wasn't what I did, it's what I was. Porque no era lo que yo hacía, sino lo que yo era. A sinner by nature. Un pecador por naturaleza. And so I just could confess that. Entonces solo podía confesar esto. That's the unconditional forgiveness of God. Ese es el perdón incondicional de When Dios. I knelt there that night Cuando yo me arrodillé ahí esa and noche confessed to be a sinner y confesé ser pecador and asked Christ to be my y Lord, le pedí a Cristo que sea mi He Señor, washed it away. Él me lavó. It was the unconditional forgiveness of God. Fue el perdón incondicional de Dios. The former is forever ours when we repent and believe the gospel. Esto es cuando nosotros nos arrepentimos y creemos en el Evangelio. This, accompanied as it is by the new birth, brings Esto acompañado como tal por el nuevo nacimiento. this new birth brings the believer Este nuevo nacimiento trae al pecador into a relationship with God the Father and God the Son. a una relación con Dios el Padre y Dios el Hijo. From then on, De ahí en adelante, a conditional forgiveness applies to all of us. un perdón condicional se aplica a todos When nosotros. I came as a sinner, Cuando yo vine como it pecador, was unconditional. fue incondicional. But now, Pero ahora, a child of God, un hijo de Dios, that forgiveness is conditional. ese perdón ahora ya es Our condicional. fellowship with the Father Nuestra comunión con el Padre is possible es posible when the sins we commit are confessed and forsaken. cuando los pecados que hemos cometido son confesados y abandonados. If we confess our sins Si confesamos nuestros That's pecados, Christians.
Esos son los cristianos. That's us. Esos son nosotros. If you won't confess them, Si tú no quieres confesarlo, you cannot be forgiven. no vas a ser perdonado. The condition is they will not, cannot be forgiven La condición es que no va a ser perdonado unless you confess. a menos que confieses. Those sins remain. Esos pecados te quedan ahí. Now, when you come that first time, it's unconditional. Ahora, cuando tú vienes por primera vez al Señor es Now it's incondicional. conditional. Ahora es When condicional. a believer does not confess, Cuando un creyente no confiesa, he is not forgiven though he be a child of God. él no ha perdonado el hecho de ser un hijo de Dios. A child who refuses to acknowledge his wrongdoing Un hijo que rechaza reconocer que ha hecho mal, forfeits his father's forgiveness. rechaza el perdón de su padre, He ceases to enjoy fellowship, cesa de disfrutar la comunión, and if he ceases in that willful sin, y si él cesa en un pecado he'll voluntario, find himself lost. él se va a hallar a sí mismo perdido. He must confess that sin. Él debe confesar ese The pecado. Bible said, La Biblia dice, if you sin willfully after you come to the knowledge of truth, si tú pecas voluntariamente después de venir al conocimiento de la there'll verdad, come a time vendrá un día when God will set you aside en el cual Dios te va a poner de lado and will deal with you no more. y ya no va a tratar contigo. Now, while we regard iniquity of an unforgiven spirit in our heart, ¿Y por qué nosotros mantenemos esa iniquidad de un espíritu que no perdona en nuestros how corazones? can God hear ¿Cómo es que Dios puede oír our confession of other sins? nuestra confesión de otros pecados? How can He give forgiveness to us ¿Cómo es que Él nos puede dar perdón if we refuse to forgive others? si nosotros rehusamos perdonar a otros? It just will not happen. No va a suceder así. In Matthew chapter 8, verses 21 through 35, En Mateo 8, versículos 21 al if you 35. read these verses, mark it down, you need to read them. Escríbenlo bien porque tienen que leer esto. The importance of this teaching will be shown you La importancia de esta enseñanza será mostrada a usted in regards to prevailing prayer. de acuerdo a la oración prevaleciente. Every one of us here recognize our need for revival. Todos nosotros aquí reconocemos nuestra necesidad de avivamiento. We feel the sense that God has called us into fellowship with Himself, Sentimos que Dios nos ha llamado a una comunión con Él mismo, not just to save us, no solamente para but salvarnos, that you and I might be the vessel sino que tú y yo podamos ser esas through vasijas which God can work. a través de las cuales Dios puede obrar. I cannot overemphasize the importance of prevailing prayer. Yo no puedo enfatizar ya más la importancia de esta oración ferviente y prevalecedora If you're going to be that vessel. si tú vas a ser esa vasija. But the third hindrance to prayer, Pero el tercer impedimento para la oración a bitter spirit. es un espíritu amargo. Oh, this is a terrible thing. Esto es algo terrible. A bitter spirit maintained by one Christian toward another Un espíritu amargo mantenido por un cristiano hacia el otro can hold back the river of blessings puede retener el río de bendiciones and will ultimately defile many people. y finalmente va a engañar a muchas personas. The famous 4 points that Evan Roberts preached the night revival broke out. Evan Roberts predicó 4 puntos en los cuales esa noche rompió el avivamiento. Number 1 was dealing with unconfessed sin. Y número 1 fue tratando con el pecado no confesado. Number 2, dealing with doubtful things. Número 2, tratando con cosas dudosas. Number 3, Número 3, implicit obedience to the Spirit of God. la obediencia implícita al Espíritu de Dios. And 4, a public confession of Christ. Y número 4, una confesión pública de Under that Cristo. second point, Mr. Roberts would often say while preaching, Y bajo este punto, este segundo punto, Robert siempre decía, have you forgiven everybody? ¿has perdonado a todos? He would be preaching, Él estaría predicando. and you just point, have you forgiven everybody? Iba a señalar y iba a preguntarle, ¿has perdonado a The todos? sin of unforgiveness Este pecado de falta de perdón is a direct hindrance to prevailing prayer. es un impedimento directo que impide la oración. And without prevailing prayer, there can be no revival. Y sin la oración prevaleciente no puede haber avivamiento. Then we have the sins of omission. Luego tenemos los pecados de omisión. These are obvious hindrances to prevailing prayer. Estas son impedimentos evidentes para la oración. We have this word from God. Tenemos esta palabra de Dios. Beloved, if our hearts condemn us not, Amados, si tu corazón no te condena, then have we confidence toward God. entonces tenemos confianza con Dios. It is absolutely essential for praying in faith
Es absolutamente esencial para la oración. That there be no condemnation in your heart when you approach God. Que no haya ninguna condenación en tu corazón cuando te acerques a Dios. To have confidence, we must be clean. Para tener confianza debemos ser limpios. Have you and I an uncondemned conscience concerning the things of God? Tú y yo tenemos una conciencia sin condena en cuanto a las cosas de Dios. Have we kept His commandments? Hemos mantenido sus mandamientos. How can we stand before the throne of God ¿Cómo podemos estar de pie delante del trono de Dios with boldness to prevail with God con libertad de prevalecer con Dios if our own conscience condemns us for si disobedience? nuestra propia conciencia nos condena de la The desobediencia? answer is obvious. We cannot. La respuesta es obvia, no podemos. Failure to obey the supreme command of Christ, El fracaso de obedecer el mandato supremo de that is Cristo, to love one another, esto es amarse los unos a los and to otros do that in deed and in truth, y hacer esto de verdad y de hecho, out of a pure heart, de un corazón puro. is an obvious failure to answered prayer. Esto sería un fracaso evidente de The Old la Testament oración. teaches this truth. El Antiguo Testamento nos enseña esta Thou verdad. shalt love thy neighbor as thyself. Amarás a tu enemigo, Solomon reminds us a tu prójimo, a tu vecino. Salomón nos recuerda that he that turneth his ear from hearing the law, que aquel que voltea su oído de oír la ley, even his prayer is an abomination. aún su oración es una abominación. Proverbs 21:13. Proverbios 21:13. If you turn your ear Si tú volteas tu from oído hearing the law, de oír la ley, then your prayers are abomination. entonces tus oraciones son una abominación. And the law says, Y la ley dice, thou shalt love thy neighbor. amarás a tu As I vecino, say. como yo digo. Love cannot do other than minister to the needs of others. El amor no puede hacer otra cosa sino ministrar la necesidad de los otros. God so loved that he gave. Dios amó tanto que dio. Believers who are mean and selfish with that which God has given them, Los creyentes que son malos y egoístas con aquello que Dios les ha dado. when there's obvious needs all around them, Cuando hay necesidades obvias y evidentes alrededor de when ellos. millions perish without Christ, Cuando millones perecen sin Cristo. and they're mean and selfish with their material Que things, son malos y egoístas con sus cosas materiales. you need not look any further to see why God's not answering their prayer. Ya no tienes que mirar más allá por qué no es que Dios no ha respondido tu oración. Whoever stops his ear to the cry of the poor, Cualquiera que detiene su oído al clamor del pobre, he shall also cry, él también clamará, but God will not hear him. pero Dios no le oirá. Proverbs 21:13. Proverbio 21:13. After the death of the great intercessor George Mueller, Después de la muerte del gran intercesor Jorge Müller, it was discovered that out of the monies that was given him personally for his own livelihood, fue descubierto que del dinero, de las ofrendas que se le dieron a él para sus asuntos personales, he had given away 81,000 pounds, él había dado 81,000 libras esterlinas, which is nearly $500,000. que es como $500,000. He had given away of his own personal money. Él lo había dado de su propio dinero. Such sacrificial giving Ese dar sacrificado, was no doubt the key sin duda era la clave to his ability to prevail with God. de su habilidad de prevalecer con Dios. Another common sin of omission relates to those vows that we make to God. Otro pecado también de omisión se refiere a esos votos que hacemos con Dios. Ecclesiastes 5:4 says, Eclesiastés 5:4 dice, when thou vowest a vow unto God, cuando hagas un voto a Dios, defer not to pay it. asegúrate de pagarlo. That just means make sure you pay it. Eso quiere decir, estate bien seguro que lo vas You a make a pagar. vow to God, Porque si tú haces un voto a Dios, you pay that vow. tú tienes que pagar ese If voto. we vowed a vow to God, Si hemos hecho un voto a Dios, if we promised God we was going to do something si nosotros prometemos a Dios and have not done it, que vamos a hacer algo y no lo hacemos, then we forfeited our right entonces hemos perdido nuestro derecho to prevail in prayer. de prevalecer en la oración. If we said to God in that prayer, Si le decimos a Dios en esa oración, I'm going to be faithful to this altar, yo voy a ser fiel a este altar, and 2 weeks later we've forsaken it, y 2 semanas después lo olvidamos, we forfeited our rights to prevail in hemos prayer perdido nuestro derecho de la oración prevaleciente until we repent hasta que nos arrepintamos and turn from that prayerlessness. y nos volteemos de esa vida sin oración.
You have been at the altar and said to God, Tú has estado en el altar y le has dicho a Dios, I'll give myself to thee. yo me voy a entregar a mí mismo a ti. I'll support your work. Yo voy a apoyar la obra. But then in a little while you have left that altar Pero luego en un momento nada más dejas ese altar and you refuse to do what you said, y no quieres hacer lo que has dicho que ibas a hacer. and now you can't get through to God. Y ahora no puedes acercarte a Dios. I know people all over. Yo conozco gente por todos lados. You know, we read the story in the 5th chapter of the book of Acts of Ananias and Sapphira. Leemos la historia en Hechos 5 acerca de Ananías y Zafira. They sold their farm Ellos vendieron su and they granero brought half of the money. y trajeron la mitad del And dinero. they said to the apostle Peter, Y le dijeron al apóstol this is Pedro, all of it. esto es todo. Why have you lied to the Holy Ghost, he said. ¿Por qué mentís al Espíritu Santo? And they fell dead. Y dice que cayeron muertos. There's a lot of people we didn't have to bury, Hay mucha gente que tendríamos que but they enterrar, died just the same pero murieron de la misma forma. because they did the same thing. Porque hicieron lo mismo. They stood at an altar Estaban de pie en el altar and said, I'll give you all of me. y le dijeron, te voy a dar todo de mí. And then he winds up with hardly nothing of me. Y luego se va y no tiene nada a ti para Dios. We like Ananias and Sapphira, Y nosotros como Ananías y Zafira have lied in an altar. hemos mentido en el We altar. made a vow Hemos hecho un voto that we didn't keep, que no mantuvimos and we closed the heavens. y cerramos los cielos. And until we're willing Y hasta que estemos to come deseosos back to that de altar volver otra vez al altar and repent before the Almighty, y arrepentirnos delante del Dios and Todopoderoso renew that vow, y otra vez renovar el voto, or if it's an impossibility, o si es una imposibilidad, then ask Him to forgive us entonces pedirle que nos perdone and help us to do what we can. y nos ayude a hacer lo que podemos hacer. Young man in Russia, a student, Un hombre joven en Rusia, un when I estudiante, taught along this line, cuando yo enseñé acerca de esto, he had been a thief all of his life. él había sido un ladrón toda su vida. Since he was just a boy, he had been a thief. Desde que era un pequeño niño era ladrón. He had stole everything. Él robaba todo. And when he got saved, Y cuando él se salvó, he told God, I'm going to give it all back. él le dijo, Señor, le voy a devolver a todos todo. Then he didn't even know who he stole from. Y luego dice que ni se acordaba a quién le había robado. He didn't know where it went. Y ni siquiera sabe dónde había ido todo And ese so dinero. he found himself, he couldn't fulfill that Y vow. luego se encontró a sí mismo que no podía cumplir este voto. And the devil was destroying him. Y el diablo lo estaba destruyendo. He said, what must I do? Y él me decía, ¿qué debo hacer? I said, you must repent, Yo le dije, tú debes because arrepentirte. God sees your heart. Porque Dios ve tu corazón. If you could find all of that, Si tú puedes hallar todo eso, you would take it back. tú lo devolverías. But you can't. Pero no puedes. So tell God, Entonces dile a Dios, I'll give everything back that you give to me. yo voy a devolver todo lo que tú me has dado a mí. And mean that. Y querer And decirlo. that'll settle that vow. Y eso va a establecer a ese voto. But if you vow, Pero si tú you hiciste un have to voto, do something about it. tú debes hacer algo al respecto. A man who refused to repay what he borrows, Un hombre que rehúsa devolver lo que él pidió prestado, he need not ask for more credit. no tiene que pedir por más cosas prestadas. You go to the bank Anda al banco and you borrow $100. y te pediste prestado $100 Time comes to pay it, y luego viene el tiempo que tienes que and you pagar refuse to pay it. y tú rehusas pagar, There's no use in you go and talk to that man anymore. ya no tienes razón de ir y hablar con ese He's hombre otra not vez. going to lend you nothing. Él ya no te va a volver a prestar más. If he borrowed it from me, Si tú lo prestaste, lo pediste prestado de mí, I'll forgive that 100. yo puedo perdonar esos $100, But he's not going to get another 100. pero él ya no va a darte otros 100. The hands we lift up in the sanctuary Las manos que levantamos en el santuario are not holy no son santas if we've not performed the vows our lips are spoken. si no hemos realizado los votos que nuestras bocas han pronunciado. But a vow performed on the other hand, Pero un voto realizado, por otro lado, if we vow and pay that vow, si nosotros hemos hecho voto y hemos pagado, gives us power with God. eso nos da poder con Dios. Isaiah 19, 21 and 22, Isaías 19, versículos 21 y 22, and Psalms 50 and 14, y Salmos 50, 14, and Jonah chapter 2 verses 9 and 10 y Jonás capítulo 2, versículos 9 y 10, tells us nos dice that if we vow a vow que si nosotros hicimos un voto and keep that vow, y cumplimos el voto, it gives us power with God. nos da poder para con Dios. But if we vow a vow Pero si hemos hecho un and voto don't keep it, y no lo hemos we cumplido, close